tal, chicos? Bienvenidos al tercer programa de biología. Nos complace mucho que nos acompañen mi compañero José Ramón Zúñiga Salvatierra y Ángel Ruiz Andrade. Les explicaremos un evento que está ocurriendo en sus cuerpos justo en este momento. Así es, nos referimos al ciclo celular y en este tema hablaremos de cómo nuestras células se dividen constantemente. El objetivo de nuestro programa es el siguiente. Nuestro cuerpo está formado aproximadamente por 30 billones de células. Estas se desgastan y deben de renovarse todos los días, pero no todas las células lo hacen a la misma velocidad. Por ejemplo, las células de la piel tardan entre 3 y 4 semanas. Los neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos de la sangre, lo hacen en solo 2 días, mientras que las células del hígado, para renovarse, necesitan entre 6 meses y 1 año. Este proceso de renovación se conoce como el ciclo celular, el cual comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. José Ramón, ¿por qué no nos hablas más a detalle sobre las fases del ciclo celular? Claro que sí, acompáñenos. El ciclo celular es una especie de reloj biológico que nos indica las fases en la historia de la vida de una célula. En esta imagen puedes observar que el ciclo celular se divide en fases: la interfase y la división celular. La interfase a su vez se divide en otras subfases llamadas G1, S y G2. Quiero que observes que el nacimiento de una célula se puede identificar en el inicio de la fase G1. Posteriormente, esta célula crecerá y cumplirá con sus funciones correspondientes, y poco a poco recorrerá las fases S y G2 para prepararse a la siguiente división celular en el proceso llamado mitosis o meiosis. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre lo que ocurre en cada fase de este ciclo. Primero deben de considerar lo siguiente. La interfase es el tiempo donde la célula crece, cumple sus funciones y se prepara para dividirse. Y la fase M es el momento donde la célula se divide. La fase G1 comienza cuando la célula acaba de reproducirse. Es la primera etapa de crecimiento y presenta una gran actividad metabólica que la lleva a un aumento de tamaño. En esta etapa, dependiendo de las señales intracelulares o extracelulares, la célula decide si seguirá su recorrido en todo el ciclo celular o entra en la etapa G0. Antes de iniciar la siguiente fase, tiene que pasar por un punto de control. Evalúa si la célula tiene las condiciones necesarias para la siguiente etapa. La fase S corresponde al periodo de síntesis de ADN, para que, en la próxima división celular, las células hijas puedan recibir la misma información del material genético. También en esta fase existe otro punto de control que examina si el ADN está preparado. En la fase G2, ya con el ADN duplicado de la célula, completa su crecimiento y se prepara para la reproducción. Ensambla las estructuras necesarias para la separación de las células hijas durante la división celular y la citocinesis. De igual forma, antes de seguir con la siguiente fase, pasa por un punto de control donde se examina si la célula está preparada para su reproducción. La fase M, o mitosis, es el proceso de división celular donde a partir de una célula se generan células hijas. Este proceso se divide a su vez en las siguientes fases: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Es importante señalar que nuevamente existe otro punto de control para verificar que la reproducción celular sea exitosa, y este punto se localiza en la metafase de la división celular. De esta forma es como se cierra el ciclo al llegar al nacimiento de una célula en la etapa de G1. Oye, José Ramón, mencionaste que la fase G0 es una fase de reposo. ¿Tienes más información? Qué bueno que lo preguntas. Les explico. Cuando las células están en la fase G1 del ciclo celular, se encargan de crecer o desarrollarse, además de la elaboración de ciertas moléculas como ARN y proteínas. En esta etapa, la célula recibe información del medio interno y del medio externo, es decir, de señales intracelulares y extracelulares.
Es aquí donde la célula, a partir de estas señales, puede tomar la decisión de continuar en el ciclo celular y pasar por las fases S, G2 y finalmente reproducirse. O tomar la decisión de no continuar y pasar a la etapa de G0 o reposo. Este hecho es consecuencia de las respuestas intra o extracelulares, o a que las células no están preparadas para la replicación del ADN. En este caso, se dice que la célula está en un estado quiescente. En el estado quiescente, las células realizan todas las funciones, salvo la división celular, porque no son necesarias más células de las que ya hay, a menos que reciban un estímulo externo, por lo que pasarán a la fase S y completarán todo el ciclo celular, repitiéndolo tantas veces como sea necesario hasta recibir una señal para detenerse y volver a la fase G0 o de reposo. Un ejemplo de esto son las células del hígado, o llamadas hepatocitos. Estas entran a la fase de G0, pueden estar allí durante meses y después regresar al ciclo celular debido a estímulos externos, ya sea por la renovación normal de las células de este órgano o por algún daño que haya sufrido. Otro ejemplo es el de las células del sistema nervioso llamadas neuronas. Estas células entran a la fase G0, pero a diferencia de las demás células de nuestro cuerpo, ya no regresan al ciclo celular, es decir, no se vuelven a dividir. Por eso la importancia de tener cuidado con este tipo de células, porque si sufrimos algún daño en nuestro cerebro, ocasionado por un golpe, este tipo de células y tejidos no se pueden reparar. José Ramón, recuerdo haber leído de dos especies que, ahora entiendo, logran que sus células no entren en la fase G0 de reposo que mencionas, el ajolote y el pez cebra. Veámoslo en el siguiente video. El ajolote mexicano, cuyo nombre significa monstruo de agua en náhuatl, es un anfibio nativo solo de nuestro país, viviendo en diferentes estados de la República. Esta salamandra mexicana ha sido estudiada por investigadores de la UNAM, la UAM Xochimilco, el Instituto Politécnico Nacional y por muchas otras universidades en todo el mundo. Se sabe que pueden regenerar partes de su cuerpo cuando se dañan, como su corazón, cerebro, hígado, retina, huesos y músculos. Se ha comprobado que sus células tienen 10 veces más ADN que las humanas, y en algún lugar de su genoma está la clave de la misteriosa regeneración de su sistema nervioso y algún día de lo mismo en seres humanos. Por desgracia, es una especie en peligro de extinción debido a la contaminación con desechos humanos en su hábitat y la introducción de peces que los atacan. El pez cebra también se estudia en muchos países por tener una alta capacidad regenerativa, en especial en sus células lesionadas del corazón, y se investigan los mecanismos que controlan esa regeneración para que se utilicen en futuras terapias médicas. En los humanos, las células cardíacas tienen bloqueada la capacidad de entrar en ciclo celular luego de dañarse por un infarto, y con ello las células no pueden dividirse y repoblar la zona infartada, evitando que se elimine el daño producido tras el infarto. Las células del corazón del pez cebra no solo pueden entrar en ciclo celular y dividirse, sino que ellas tienen la capacidad de convertirse en el tipo celular de las que se vieron dañadas en su corazón. ¿Te imaginas cuando eso pueda ser logrado en un ser humano? Lo que comentas, Ángel, es muy interesante. Si los científicos logran comprender completamente cómo funciona el ciclo celular de estos animales, algún día podrán desbloquear la fase G0 de las neuronas humanas y con ello curar algunas enfermedades o daños del sistema nervioso, incluidas algunas como el Alzheimer y el Parkinson. Eso es lo que se espera, José Ramón. Hasta el momento hemos explicado las fases del ciclo celular. Sin embargo, es importante profundizar un poco más sobre los procesos de división celular. Acompáñame a revisar la mitosis. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase.
En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro, y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar 2 células. A esto se le llama citocinesis. José Ramón, la mitosis se define como el proceso de reproducción de una célula considerada madre y que producirá 2 células hijas genéticamente idénticas, pues no solo se ha repartido entre ellas 2 el citoplasma de la célula madre, sino también se reparten los cromosomas. Es decir, las células hijas son clones entre sí. Muy bien, Ángel, pero ¿se ha logrado grabar o por lo menos fotografiar la mitosis en una célula para entenderla mejor? Sí, las técnicas de microscopía actuales y de fotografía con temporalizador permiten tener una visión casi en tiempo real de las fases de la mitosis, así como la comparación de fotos reales con dibujos o modelos que expliquen la profase, metafase, anafase y telofase. Veámoslo a continuación. Me gustó el video. Se observan muy bien las fases de la mitosis. Pero tengo una pregunta. ¿Dónde puedo ejemplificar la mitosis en mi cuerpo? La mitosis se da en células somáticas, es decir, de cualquier parte del cuerpo de un organismo pluricelular como un humano. Así que la mitosis se da en la piel, el cabello, cerebro, estómago, hígado, huesos, músculos y cualquier otro órgano. La mitosis tiene como función el crecimiento, regeneración y reemplazo de células y tejidos preexistentes, así como la continuidad genética de una célula a otra y el mantenimiento de la vida de un individuo. Finalmente, en un organismo unicelular, la mitosis representa su forma de reproducción asexual. Lo que nos comentas es muy interesante. Las células realizan un proceso de división celular que nos permite vivir. Sin embargo, a veces las células presentan errores y esto puede generar algunas enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Así es, José Ramón. El cáncer es considerado un desorden del ciclo celular. Les explico. El cáncer es una enfermedad causada por el crecimiento celular descontrolado y su multiplicación autónoma, invadiendo localmente y a distancia otros tejidos. Las causas del cáncer pueden clasificarse en 3 tipos: las físicas, como la radiación ultravioleta o las ionizantes; las químicas, por compuestos como el asbesto o el arsénico; y las biológicas, causadas por la infección de virus, bacterias o parásitos.
Existen múltiples causas del cáncer, entre las más conocidas, el consumo de tabaco, las dietas bajas en frutas, verduras y fibra, el sobrepeso, el consumo de alcohol, la exposición laboral a sustancias cancerígenas, a la luz ultravioleta, a radiación, el sedentarismo, el consumo de carnes rojas y la presencia de infecciones de diferentes tipos. Si bien las 4 principales causas del cáncer son la exposición a sustancias químicas en los alimentos, la exposición excesiva a la luz solar, la contaminación industrial y el consumo de nicotina. En nuestro país, los 4 tipos principales de cáncer en hombres son el de próstata, el de pulmón, el de estómago y el de hígado. Mientras que las mujeres, los principales son el de mama, el cervicouterino, el de hígado y el de estómago. Los 6 tipos de cáncer que causan más mortalidad en México son el de mama, el de próstata, el cervicouterino, el colorectal, el de pulmón y el de estómago. El cáncer de pulmón es una amenaza silenciosa entre los jóvenes por el excesivo consumo de cigarro, dañando severamente la nicotina a los pulmones de forma irreversible y mortal, siendo evidente el daño en el pulmón de un fumador en comparación con una persona que no fuma. Hay que ponerle un alto al cáncer. A propósito, sobre lo que explicas, les comparto que existen células que son consideradas inmortales. Acompáñenos a ver lo siguiente. Henrietta Lacks, en 1951, empezó a tener abundantes hemorragias vaginales y decidió acudir al hospital de Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos. Le descubrieron cáncer en el cuello del útero. Para obtener un diagnóstico concluyente, los médicos le realizaron una biopsia y enviaron las muestras para su análisis. George Otto Gay, doctor quien en ese momento intentaba hallar una cura para el cáncer, también recibió una pequeña muestra. Sus trabajos se centraban en la posibilidad de hacer crecer células humanas en el laboratorio. Hasta ese momento, se había visto que una célula humana normal en un medio de cultivo adecuado se dividía unas 50 veces y posteriormente moría. Cuando Gay analizó la muestra celular de la señora Lacks, se quedó sorprendido al observar que sus células crecían y se dividían continuamente sin parar fuera de su cuerpo. Descubrió así una línea de células inmortal. Debido a su enfermedad, Henrietta Lacks murió el 4 de octubre de 1951. En ese mismo día, el Dr. Gay, sin permiso de Henrietta y de su familia, mostró a los medios de comunicación su maravilloso avance en la investigación contra el cáncer, llamando por primera vez a esas células ELA, en honor a Henrietta Lacks. Las células, desde ese entonces, han continuado dividiéndose y se han estudiado en laboratorios de todo el mundo. Es decir, las células de Henrietta Lacks se siguen dividiendo sin control después de casi 7 décadas de su muerte. Estas células fueron las primeras en crecer en un medio controlado, lo cual ayudó a diseñar protocolos específicos de cultivo que han llegado hasta nuestros días. Con el tiempo, se utilizaron para la creación de la vacuna Salk contra la poliomielitis, el estudio de los efectos producidos por la radiación y los vuelos espaciales en células humanas, el mapeo genético, los efectos de cosméticos y otros productos químicos e innumerables ensayos en cáncer, SIDA y enfermedad de Parkinson. Su capacidad de crecimiento y proliferación es tal que en los años 60 se descubrió que buena parte de los cultivos celulares a nivel mundial estaba contaminada por células ELA. El descubrimiento de las células ELA y su funcionamiento, sin lugar a dudas, ha permitido a la ciencia avanzar en la cura del cáncer y de otras enfermedades, además de sus diferentes aplicaciones en la industria. Es impresionante pensar que pasados 69 años de la muerte de Henrietta Lacks, sus células aún siguen vivas y sobre todo la aplicación que éstas tienen para la cura de enfermedades. Así es, Ángel. ¿Qué te parece si ahora revisamos otro proceso de división celular que no ocurre en cualquier tipo de células, sino en las células sexuales, llamado meiosis?
La meiosis es un proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. La meiosis consta de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. En la profase 1, el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en 2 cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose 2 núcleos. Después, el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar 2 células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas a la de la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las 2 células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético, y cuando lleguen a la telofase, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, y al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse formarán una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores. Es importante resaltar que en la profase 1 de la meiosis se produce la recombinación genética. Por consecuencia, los óvulos y los espermatozoides son únicos entre sí. Esto favorece la evolución de las especies gracias a la variabilidad genética. Es cierto, pero me gustaría mostrarles a los chicos más específicamente cómo se producen los óvulos y espermatozoides. Espermatogénesis. La espermatogénesis se realiza en varias etapas en 74 días, tiempo necesario para que se formen los espermatozoides. La primera etapa dura 26 días. Las espermatogonias crecen y se transforman en los espermatocitos de primer orden. Después, los espermatocitos de primer orden se transforman en espermatocitos de segundo orden mediante una división meiótica. Estos espermatocitos de segundo orden realizan otra división meiótica, resultando 4 células haploides llamadas espermátidas por cada espermatogonia inicial. Cada espermátida entra en un proceso de cambios para adquirir la forma y estructuras características de los espermatozoides, proceso que dura 48 días. Ovogénesis. La ovogénesis es el proceso de formación y diferenciación de los gametos femeninos u óvulos, pasando por varias fases antes de ser un óvulo maduro con capacidad de ser fecundado. Para que el óvulo madure, son necesarias la siguiente serie de transformaciones. Fase 1. La ovogonia entra en un periodo de crecimiento que dura aproximadamente 7 días y se transforma en un ovocito de primer orden. Fase 2. El ovocito de primer orden entra a la primera división meiótica originando 2 células, una grande llamada ovocito de segundo orden y el primer glóbulo polar de menor tamaño. Fase 3. Tanto el ovocito de segundo orden como el primer glóbulo polar resultantes de la primera división entran a la segunda división meiótica. A. El ovocito de segundo orden forma 2 células llamadas ovátida u óvulo y segundo glóbulo polar. B. El primer glóbulo polar se divide en 2 células llamadas segundos glóbulos polares
El total de células provenientes de un ovocito serán un óvulo y 3 segundos glóbulos polares. 4. En cada división, el material celular queda dividido en porciones desiguales, constituyendo la porción de menor cantidad, el llamado glóbulo polar, que termina por desintegrarse. 5. Sucede lo mismo en la segunda división, quedando al final un óvulo maduro de cada ovogonia. El video muestra muy bien la formación de los óvulos y los espermatozoides. Ahora comparemos entre ambos procesos de división celular. Para esto utilizaremos el siguiente cuadro. Como ya hemos comentado anteriormente, la mitosis y la meiosis son procesos de división celular que producen células nuevas. Sin embargo, presentan diferencias significativas. Del lado izquierdo tenemos los aspectos a comparar. El primero hace referencia sobre qué tipo de células origina. La mitosis genera células somáticas, que son todas aquellas que componen tu cuerpo, y la meiosis produce células sexuales como lo son los óvulos y los espermatozoides. En la mitosis, las células somáticas son genéticamente iguales entre sí y con la célula madre, pero en la meiosis, los óvulos y espermatozoides son genéticamente diferentes. No existen óvulos o espermatozoides iguales. Es por eso que entre hermanos no somos idénticos. Además, que la mitosis produce células diploides y la meiosis células haploides. El objetivo de la mitosis es el crecimiento celular en organismos pluricelulares y la reproducción asexual en organismos unicelulares, mientras que la meiosis es la producción de gametos para la reproducción sexual. En la mitosis se genera una división celular y en la meiosis dos divisiones sucesivas. En la mitosis, los cromosomas en la placa ecuatorial se sitúan de uno en uno y en la meiosis por pares homólogos. Por otra parte, el número de cromosomas en las células hijas se mantiene constante en la mitosis y en la meiosis se reduce a la mitad, es decir, las células del cuerpo tienen 36 cromosomas y la de los gametos 23. La recombinación genética es un evento que no ocurre en la mitosis, pero en la meiosis sí se presentan los gametos y con ello favorece a la variabilidad genética de las especies. Si comparamos el tiempo de duración de cada proceso, la mitosis es más corta que la meiosis. Finalmente, para reforzar la comparación entre ambas divisiones celulares, revisemos el siguiente esquema. Se puede observar que la mitosis produce dos células hijas idénticas entre sí, mientras que la meiosis produce 4 células diferentes. La mitosis solo presenta una división celular, mientras que la meiosis muestra dos divisiones sucesivas con reducción del material genético, evento que no ocurre en la mitosis. Hasta el momento hemos revisado todas las fases del ciclo celular. En la fase G1, la célula principalmente aumenta su tamaño y es aquí donde decide si entra a la fase G0 de reposo o continúa en la fase S. Si decide entrar a la fase S, aquí duplica su ADN. Posteriormente entrará a la fase G2, donde la célula se prepara para la división celular. Y finalmente entra a la fase M, donde la célula se duplica. Con base a lo anterior, los invito a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia del ciclo celular en las investigaciones científicas? ¿Qué proceso de división celular se activa si sufres una herida en la piel? Los 4 espermatozoides generados en la meiosis son genéticamente diferentes. ¿Esto es favorable o no para la evolución humana? ¿Y por qué? ¿El cáncer solo puede generarse por factores internos en un ser vivo? Para finalizar, podemos presentar 3 conclusiones importantes. El ciclo celular se divide en 4 fases generales: G1, S, G2 y mitosis. Su estudio permitirá comprender cómo ocurre el crecimiento, la regeneración, el reemplazo de células y tejidos preexistentes, además de encontrar la cura a diversas enfermedades.
La mitosis se divide en 4 pasos básicos: profase, metafase, anafase y telofase. Ocurre en las células somáticas y su correcto desarrollo permite la continuidad y mantenimiento de un ser vivo, es decir, su crecimiento y reparación. La meiosis requiere de 8 pasos básicos y 2 divisiones celulares sucesivas. Ocurre en las células sexuales. Es importante para dar continuidad a las especies gracias a la reproducción sexual y aumentar su variabilidad genética. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que te sea de utilidad para comprender mejor el funcionamiento de tu cuerpo. Recuerda que cualquier duda sobre el tema deberás consultar a tu docente. Y ahora que estamos en un momento de contingencia sanitaria, sigue las indicaciones de las autoridades. Hasta la próxima. ¿Qué te pareció el ciclo celular? ¿Verdad que es fascinante el mundo de la biología? Los contenidos que preparamos en Aula SEMS HD son realizados por tus docentes que con mucho cariño se preocupan y se ocupan de que avances según los planes académicos de tu escuela. Ese es el objetivo primordial del espacio común de la educación media superior, lograr que a pesar de la emergencia sanitaria que hemos enfrentado desde el mes de marzo, tu aprendizaje no se detenga. A lo mejor por momentos parece complicado estudiar desde casa, te distrae la televisión o el juego de video, pero quiero invitarte a que te sigas esforzando para cumplir tus metas escolares. Y si te empeñas, te aseguro que recibirás en tus calificaciones el premio a tu esfuerzo. Hasta la próxima. Continúa respetando las medidas sanitarias y pronto podremos volver a la escuela. Mientras tanto, sigue estudiando y preparándote para el parcial. Recuerda que si tú o alguno de tus familiares presentan fiebre, tos o dificultad para respirar, deberán de buscar atención médica de inmediato. ¡Nos vemos!